buenas a todos y bienvenidos al análisis semanal del 24 al 28 de septiembre con Stefan Petroiu, el CEO de Tradeship Academy. Así que bien, los que me conoceréis un poco sabréis que me gusta empezar las semanas viendo un poco el calendario económico a ver qué vista en cuanto a macroeconomía tenemos. ¿De acuerdo? El martes tenemos las actas de la política monetaria de Brasil. Últimamente Brasil está haciendo mucho efecto en la economía global debido a su gran potencial económico que ha tenido estos últimos años y también por los tratos que hace en tema de materias primas, ¿de acuerdo? Luego empezamos el miércoles 26 con ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos, los inventarios de crudo y comunicados, proyecciones económicas y decisión de tipos de intereses, junto con otra rueda de prensa de la FOD. Y acabamos el miércoles con la decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda, juntamente con su anuncio. Bien, el jueves tendremos a primera hora, a las 12 de la noche, rueda de prensa de la Reserva del Banco de Estado de Nueva Zelanda, seguido por pedidos de bienes duraderos y el PIB trimestral de Estados Unidos. Luego, a lo largo del día, tendremos también las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra y de Estados Unidos acabaremos el día con venta de viviendas pendientes y declaraciones de Powell, juntamente con las del gobernador de Canadá. Y acabaremos la semana con el PMI de manufacturación de China, el cambio de desempleo de Alemania de septiembre, el PIB anual y trimestral de Reino Unido, el IPC de la zona euro y el PIB mensual de Canadá. Yo principalmente veo que esta semana puede haber altas volatilidades, ya que tenemos unos resultados macroeconómicos de los más importantes que tocan, que bueno, siempre se hace. Normalmente estos tipos de resultados se suelen dar a final de mes y por eso a final de mes hay veces que tenemos grandes episodios de volatilidad. Bien, para la gente que está empezando en todo esto, les recomendaría que esta semana simplemente estuviera observando el mercado a ver cómo reacciona en cuanto a resultados de macroeconomía. Así que bien, antes de empezar el análisis, me gustaría recordar que este contenido no constituye ningún tipo de asesoramiento, no estoy dando asesoramiento a nadie, sino simplemente es una opinión mía. Recordad que los órganos reguladores y los órganos reguladores de Europa dicen que los CFDs y derivados financieros son productos de alto riesgo y que pueden llegar a perder el capital total de la cuenta o del capital invertido, ¿vale? Consulte con un asesor financiero antes de invertir y confiad únicamente en profesionales del sector. No creáis esos gurús o esas personas que salen en playas paradisíacas o mostrando coches de lujo, diciendo que os va a hacer multimillonarios de la noche a la mañana. Eso es imposible, esto es un trabajo duro y por eso os recomiendo que os pongáis en manos de profesionales. Así que bien, empezamos el análisis con el mercado de divisas. Bien, el euro dólar. Vimos que la semana anterior entramos en esta zona de aquí, aproximadamente entre la zona del 1.15. Bien, comentamos también que estamos en una zona alcista dentro del canal bajista, así que bien, para esta semana tendremos una proyección aproximadamente entre la zona de los 1.20 y los 1.19.500 aproximadamente. Yo veo que durante unas cuantas semanas más se va a mantener arriba y va a estar insistiendo en esta resistencia de aquí, pero en cuanto probablemente la toque, creo que va a salir disparado para abajo. Bien, luego tenemos el dólar contra el franco suizo. Como comentamos también la semana anterior, estamos actualmente en un triángulo que bien, tras hacer varios rebotes en esta zona de la resistencia,
Bien, la próxima zona obviamente será el soporte. Pero para tener un soporte más claro, me he fijado que en la zona de los 0,94,400 tenemos una zona donde el precio ha rebotado bastantes veces. Y aún así hay veces que lo ha conseguido superar, hay veces que solo ha insistido en esa zona. Bien, así que para esta semana tendremos un objetivo para el dólar franco suizo hasta la zona de los 0,94,400 aproximadamente. Bien, vamos con la libra dólar. La libra dólar, tras tener varios meses de bajada, vemos que acaba de formar un canal alcista, ¿de acuerdo? Con un máximo que tenemos aquí y de momento el mínimo lo tenemos aquí en cuanto a bajada dentro del canal. Bien, la semana anterior se nos cumplió el análisis de subida. Obviamente acabamos la semana con una mecha bastante amplia, mucha potencia y poco resultado, pero tras todas las declaraciones que podemos tener esta semana, creo que el próximo objetivo estará en la zona cerca de los 1,34 aproximadamente. Bien, vamos con el dólar yen. El dólar yen, la semana anterior vimos cómo estaba en esta zona del triángulo de la resistencia y que al final lo acabó rompiendo. Bien, para esta semana, mi opinión, creo que el gráfico, el precio va a buscar a formar un doble techo en la zona de los 113.215 y luego hacer el movimiento de bajada otra vez hasta esta zona de la anterior resistencia que ahora mismo se nos ha puesto como un soporte. Bien, vamos con el dólar contra el dólar canadiense. Actualmente lo tenemos en un canal alcista, ¿de acuerdo? Y que principalmente tras estar varios días en la zona alcista del canal, ha llegado en la zona bajista del canal, pero vemos que ha insistido mucho. Obviamente tenemos aquí un rompimiento del soporte que nos ha iniciado la semana con un gap de 200 pips aproximadamente. Yo creo que este gap no va a hacer retorno simplemente porque aparte tenemos un distanciamiento bastante amplio con la media móvil simple de 60 sesiones y va a ir a buscar igualmente la zona de aquí de los 1,32. Igualmente podemos tener esta semana este potencial de beneficio en la zona de los 1,32 aproximadamente. Y por último, y no el menos deseado, el Aussie dólar. Bien, el Aussie dólar, la semana anterior creímos que íbamos a hacer un movimiento a la baja. Bien, tras hacer el movimiento a la baja, vemos que simplemente ha recuperado zona. Actualmente lo tenemos en una pequeña zona lateral y que por lo cual creo que para esta semana tendremos un potencial de ganancia hasta esta zona de los 0,73,478 aproximadamente. En el gráfico, si lo analizáis, veis que aparte de esta zona hay más zonas donde insisten en este precio. Y bien, tras comentar el mercado de divisas, vamos a pasar a los tres valores de esta semana que creo que son importantes. Al menos he detectado yo oportunidades. Bien, el DAX 30, índice de Alemania. Bien, tras entrar la semana anterior en la zona de los 11.896, con un potencial de ganancia hasta la zona de los 12.399.26, vemos que al final nos tocó el profit, ¿vale? Y creo que para esta semana tendremos el próximo objetivo en la zona de los 12.876. Bien, si os fijáis, acaba de formar un hombro cabeza a hombro el DAX 30. Igualmente es un gráfico semanal. Hasta que se cumpla el hombro cabeza a hombro seguramente tendrá que pasar varias semanas, pero actualmente el DAX lo tenemos en un rango lateral y es una muy buena oportunidad para nosotros, ya que podemos operarlo. Podemos tener una posible entrada tanto alcista como bajista. Bien, pasamos al SP500. Tras romper esta zona del último máximo histórico,
tras ver el tamaño que tiene esta subida, creo que para la siguiente semana tendremos un posible retorno hasta la zona de los 2.913.95. Y por último, acabamos con el IBEX 35, índice español, que tras rebotar y efectuar un doble techo en la zona de los 9.669.39, creemos que va a hacer una bajada total del tamaño del doble techo. Pero vamos a marcar unos cuantos trade profits, al menos los tengo yo marcados así, para ir teniendo organizado el gráfico. El primer take profit lo situaremos en la zona de los 9.506.29, que es aproximadamente un cuarto del tamaño del doble techo. El segundo lo tendremos en la zona de los 9.343.18, que tenemos esta zona que vemos que el precio ha insistido varias veces. Y como último take profit lo marcaremos en la zona del soporte, que es la zona de los 9.107.58. Bien, hasta aquí ha concluido el análisis semanal. Os deseo que tengáis una muy buena semana y un trading lo más satisfactorio posible. Nos vemos el próximo domingo con el análisis semanal. Un cordial saludo.